volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Se acuerdan del texto que leímos hoy? Aquí está la paciencia ¿de qué? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La promesa del Señor es que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Él nos guardará a nosotros de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene una hora de prueba terrible sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor Jesús habló de esta hora de prueba en San Mateo en el capítulo 24. Nos dice allí en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Una gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. El profeta Daniel lo puso con estas palabras, y por supuesto es el Señor Jesús el que le inspiró esto a Daniel. Capítulo 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cristo le llamó gran tribulación. Daniel le llama tiempo de angustia. Y Juan en el Apocalipsis le llama la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Esa gran tribulación o tiempo de angustia, como adventistas siempre hemos reconocido que está dividida en dos fases. Lo que se conoce como el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. También se le llama al pequeño tiempo de angustia el tiempo de angustia previo al cierre de la gracia. Y la gran tribulación se le llama el gran tiempo de angustia después del cierre de la gracia. ¿Están ustedes familiarizados con esta expresión que he mencionado, verdad? Dos tiempos de angustia, ¿sí o no? Ok. En el libro Eventos de los Últimos Días, el pequeño o corto tiempo de angustia, como se le llama, está en el capítulo 10 del libro Eventos de los Últimos Días. Y el gran tiempo de angustia está en los capítulos 16, 15 y 16. O sea, más adelante. Están divididos porque son dos tiempos de angustia. Lo que separa esos dos tiempos de angustia es el cierre de la gracia.
En otras palabras, antes de que Cristo salga del santuario, va a haber un tiempo de angustia, de tribulación, pero todavía hay oportunidad de salvación. Después de que Cristo salga del santuario, se cerró para siempre la oportunidad de salvación. Ya no hay intercesión. Las plagas finales no pueden caer sobre los habitantes de la tierra mientras Jesús esté en el santuario. Les leo en la página 281. 281. ¿Se acuerdan lo que leíamos en nuestra última presentación sobre los ángeles que retienen los vientos, mientras el ángel que viene de donde sale el sol, que tiene el tintero de escribano, coloca su sello sobre los habitantes, sobre los hijos de Dios? Dice así: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Aquí estamos leyendo cuando se termina el sellamiento. El ángel regresa y le dice a Jesús: terminé tu encargo, ya están sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta declaración: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. ¿Cuántas etapas del juicio hay? 2. Primero los justos muertos y luego los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba ahora a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Ya los ángeles no retenían los vientos y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas, escuchen esto, era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y al cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones.
En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Había sido decidido todo caso y numerada toda joya. Así que mientras Jesús está en el santuario, no pueden caer las plagas. Pero una vez que Jesús salga de allí, comienzan a caer las plagas finales. Eso es después del cierre del tiempo de la gracia. Sin embargo, antes del cierre del tiempo de la gracia, ya leímos en la última cita del tema anterior, cuando la puerta se cierra para los que habían tenido oportunidad, todavía queda abierta para salvación a aquellos que nunca antes habían escuchado. Y mientras los juicios de Dios, los juicios destructores están cayendo sobre la tierra, la mano de Dios se extiende para salvar a todos los que pueda salvar en esa hora final. Yo les propongo a ustedes que las 7 trompetas son esos juicios primeros, juicios destructivos, pero que todavía están mezclados con misericordia. Después que Jesús salga del santuario, son juicios destructores sin mezcla de misericordia. Son las plagas postreras. Pero hay plagas primeras. Déjenme decirles, cuando Dios manda juicios sin explicar por qué, o sea, juicios sin mensaje, la gente no entiende por qué y se rebelan aún más contra Dios. Pero cuando Dios manda mensajes sin juicios, la gente tampoco entiende. Por ejemplo, Dios mandó el mensaje de Noé. Por 120 años Noé estuvo predicando. ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8. Pero los que se salvaron en el arca fue Noé y su familia. O sea, eran los mismos que ya creían en Dios antes de que Noé comenzara a predicar, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos. Nadie más se salvó. 120 años Noé predicó y sin embargo no tuvo fruto. ¿Por qué? Porque era mensaje sin castigo. Entonces, en otras oportunidades, Dios ha mandado castigos cuando ya la ira de Dios llega al colmo, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Vino el castigo y ¿cuántos se salvaron? 3. En otras palabras, castigo sin mensaje no le dio mucho resultado a Dios, y también mensaje sin castigo tampoco le dio mucho resultado a Dios. Por eso Dios escoge mandar juicios, pero al mismo tiempo mandar el mensaje que expliquen por qué vienen estos juicios. Y por eso los 144,000 son sellados en el capítulo 7 de Apocalipsis, y en el capítulo 8 comienzan a sonar las trompetas. Las trompetas anuncian esos juicios retributivos de Dios, pero nos dice de que todavía hay intercesión. Capítulo 8, versículo 1. Cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Si ustedes notan, todavía hay incienso siendo ofrecido, que son los méritos de Cristo. Todavía hay oraciones que están ascendiendo al cielo y se le agrega mucho incienso, méritos de Cristo, a las oraciones de los santos para ser ofrecida delante del altar. En otras palabras, todavía la intercesión de Cristo está sucediendo en el cielo, mientras 7 ángeles reciben 7 trompetas. Versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El arrojar el incensario significa que termina una fase de la obra de expiación o de la obra del juicio investigador. Termina el juicio de los muertos y ahora va a comenzar el juicio de los vivos. Por eso hay silencio en el cielo, porque es un momento muy solemne. El comentario bíblico adventista dice que ese silencio en el cielo puede ser por la expectación de los seres celestiales al darse cuenta que se está entrando en un momento muy solemne. Imagínense cuán solemne es el pensamiento de que se va a iniciar el juicio de los vivos. Por eso Dios les da 7 trompetas para hacer sonar la trompeta. Y aunque termina la fase del juicio de los muertos, comienza la fase del juicio de los vivos. Dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Justo antes de que el primer ángel toque la primera trompeta, siempre en la Biblia las trompetas representan solemnes anuncios. Cuando suena la trompeta, se está haciendo un toque de alarma para llamar la atención, para que el pueblo de Dios preste atención. Se tocaba la trompeta para la guerra, se tocaba la trompeta para hacer un anuncio. Cuando querían que el pueblo se reuniese, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Siempre el toque de trompeta son sonidos de alarma para que el pueblo se prepare para algo tremendo que viene. Y obviamente en el simbolismo de las fiestas judías, las trompetas suenan al iniciarse el 7º mes que introduce el gran día del juicio. Y así como sonaron las trompetas con la predicación del mensaje o el despertar adventista justo antes de que comenzara el juicio de los muertos, así nuevamente suenan las trompetas al iniciarse el juicio de los vivos. Es interesante porque la gran tribulación se inicia con un terremoto. La expresión hubo truenos, Apocalipsis 8:5, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto, se repite varias veces en el Apocalipsis. Se mencionan 4 fenómenos físicos: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Aquí vemos una de estas menciones. La otra mención la pueden ver en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Y esta vez se agrega, y grande
granizo. Nuevamente se menciona esto mismo en Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Vemos aquí la mención de terremoto acompañado con truenos, con voces y con relámpagos. Relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Estos eventos globales se mencionan 3 veces y hay un cuarto terremoto que no lo estoy viendo porque no se mencionan los 4 eventos físicos que lo acompañan. Y señalan siempre o el comienzo o el fin de grandes eventos en la secuencia de los 14 juicios que Dios envía sobre la tierra. ¿Cuántos juicios dije? 7 son las 7 plagas primeras y otras 7 son las 7 plagas postreras. Y en un momento vamos a ver que a las trompetas se les llama plagas también. Estas señales físicas marcan eventos, ya sea en el comienzo de las trompetas o al final de las trompetas, en el comienzo de las plagas y al final de las plagas. Por eso se acompañan con fenómenos físicos. La gran tribulación se inicia con un gran terremoto. Y ese terremoto va acompañado de truenos, de voces y de relámpagos. Y son señales físicas que están programadas por Dios para captar, para atraer la atención de las miles de millones de personas que viven sobre la faz de la tierra. Estas señales serán tan poderosas que los habitantes de la tierra se sacudirán y temblarán literalmente por ver estos fenómenos físicos. El terremoto que marca el inicio de la gran tribulación, las 7 trompetas, será distinto de todo otro terremoto que haya sucedido en la tierra anteriormente. Porque este terremoto, que es el primero de los 3 que acabamos de leer, va a ir acompañado de manifestaciones en los cielos y en las profundidades de la tierra. Habrá voces, ruidos, como si fueran lamentos o ruidos parecidos a voces que saldrán de las profundidades de la tierra. En inglés, esta expresión voces se traduce como rumblings. Rumblings son como sonidos que salen de la profundidad de la tierra, como si fueran voces. Se oirán estremecedores truenos y horrendos relámpagos que como rayos de la ira vengadora de Dios caerán sobre la tierra. Serán oídos y observados simultáneamente por todos los habitantes de la tierra. Y esto traerá un espantoso miedo y terror en las gentes. Ese terremoto causará increíble daño por todas partes de la corteza terrestre. Se desmoronarán rascacielos, cayendo como fichas del dominó, uno encima del otro, causando destrucción. Puentes vitales, túneles en las principales carreteras serán afectados. Los puentes se desplomarán en las enfurecidas olas para desaparecer en las profundidades. Las líneas de electricidad se romperán y azotarán como si fueran látigos. Ustedes han visto cuando hay un terremoto, ¿verdad? Como las líneas eléctricas se acercan los postes y luego se separan y se rompen como que fueran látigos.
y vuelan por el aire. Las tuberías de agua potable y los sistemas sépticos se quebrantarán, se romperán. Las tuberías van por debajo de la tierra y siempre son afectadas con un terremoto, igual que las cañerías de aguas negras. Represas hidroeléctricas se rajarán, arrojando millones de litros, galones de agua sobre valles y ciudades. Ciudades enteras serán arrasadas por las olas que se derramen de esas represas. En la escala de Richter no se podrá medir la magnitud de un terremoto global y los analistas no podrán ni siquiera calcular las pérdidas y el daño causado por ese formidable terremoto. Será demasiado para la medida del hombre. Eso va a marcar el inicio de la gran tribulación. Es interesante porque hasta hace algunos años atrás los científicos decían que no era posible un terremoto global, porque como los continentes están separados y son todas placas tectónicas, cuando un terremoto afecta a un continente no puede afectar al otro porque están separadas las placas. Pero con las últimas invenciones, el hombre desde el satélite puede estudiar la Tierra y a través de los rayos láser y otras invenciones han llegado a entrar en las profundidades de la Tierra y ahora los científicos han cambiado completamente de opinión. Ellos pensaban que los continentes flotaban literalmente y a veces se desplazan, y ustedes saben que eso es cierto, que se mueven un poquito los continentes, pero que las placas continentales, o sea, las placas tectónicas, no estaban unidas entre sí, sino separadas. Ahora, con las investigaciones que se han hecho, han descubierto que esas placas son mucho más profundas que lo que se imaginaba anteriormente. Y en realidad, todos los continentes están interconectados en las profundidades de la Tierra. Ya eso es algo que se enseña oficialmente en geología. Las placas ya no se enseña que están separadas, sino que están interconectadas en las profundidades de la Tierra, y ahora los científicos han cambiado la teoría, que sí pudiera haber un terremoto global que afectara a todos los continentes simultáneamente. De esto estamos hablando en esos 3 grandes terremotos que van a afectar a todo el planeta Tierra. Es interesante que se habla de truenos, de voces, de relámpagos, de rayos y de un gran terremoto. Miren cómo lo pone la mensajera del Señor. Testimonios especiales, serie A, página 38. Escuchen las palabras que ella usa para describir este evento. Dice: el arsenal del cielo está abierto. Todo el universo de Dios y sus pertrechos están listos. Aquí está hablando de arsenal y de pertrechos, municiones, están preparadas. La justicia solo necesita pronunciar una palabra para que se desencadenen terribles manifestaciones de la ira de Dios sobre la tierra. Y entonces ella dice: vi que habrá voces, truenos, relámpagos, terremotos y desolación universal por gigantescos terremotos. Cada movimiento en la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis que se avecina. Si ustedes notaron, Elena de White concuerda exactamente con lo que acabamos de leer. Ella habla de que un terremoto viene acompañado de voces, truenos, relámpagos y desolación universal. Imagínense la magnitud
de ese terremoto. Pero sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 8 estamos, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta anuncia un juicio extremadamente severo. Cae granizo y fuego mezclados con sangre lanzados sobre la tierra, y los árboles y la hierba verde, una tercera parte se quemó. Por favor, pongan esto junto con Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí está hablando de lo que va a dañar la tierra, el mar y los árboles. La primera trompeta, cae granizo y fuego mezclado con sangre lanzado sobre la tierra, y se quema una tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde. Pocos días después de ese gigantesco terremoto que inicia la gran tribulación, acompañado con ese espectáculo de poderes de Dios en truenos, relámpagos y rayos, el libro de Apocalipsis predice una lluvia de granizo encendido que van a caer sobre la tierra. ¿Qué es esto? Granizo encendido en fuego. Los científicos nos dicen que esta es una descripción de pequeños meteoritos o escombro cósmico. Algo similar como lo que pasó el 13 de noviembre de 1833, cuando la Tierra pasó por en medio del anillo de escombro cósmico de las Pléyades, y hubo una tremenda caída de estrellas, solo que no alcanzaron a golpear la Tierra, fueron desintegradas en la atmósfera, se quemaron. En este caso son piedras más grandes que llegan a golpear la tierra. Ahora, se le llama granizo de fuego, y va a prender incendios que no podrán extinguirse por todas partes de la tierra, quemando una tercera parte de los árboles y de la hierba verde. La posibilidad de que algo así acontezca en forma literal no está fuera de lo razonable. Nuestro planeta continuamente experimenta tormentas de meteorito cada año. Las lluvias de meteorito más conocidas son las de las Leónidas, las de las Pérsidas, las Líridas y las Géminas. Y son eventos anuales que suceden cada vez que la Tierra atraviesa por campos de escombro espacial. La gravedad de la Tierra y la órbita de escombro cósmico les da la apariencia de estrellas fugaces. Pero en verdad esas estrellas fugaces son gigantescos pedazos de escombro espacial, escombro cósmico se le llama. Cuando esos pedazos de escombro entran en contacto con nuestra atmósfera a velocidades que exceden los 100,000 kilómetros por hora, la fricción con la atmósfera hace que esos pedazos de escombro se calienten extremadamente, hasta ponerse blancos de intenso calor de la fricción con la atmósfera, y se encienden quemándose en la atmósfera. Eso es lo que usted ve en una noche clara cuando ve una estrella fugaz. No es una estrella que cayó del cielo, es un meteorito que entra en contacto con la atmósfera y se quema por la fricción con la atmósfera. Esos son lo que son las estrellas
fugaces. Hasta ahora, las lluvias de meteoritos no han sido una amenaza para el planeta porque la mayoría de esos escombros son pequeños y no alcanzan a caer sobre la Tierra, se consumen completamente antes de llegar a golpear. Se queman por la fricción con la atmósfera. Sin embargo, han caído meteoritos sobre la Tierra más de una vez, que han dejado tremendos cráteres en la Tierra. Ya son meteoritos más grandes o pueden ser asteroides, que son más grandes todavía, que entran en impacto directamente con la Tierra. Sin embargo, aunque hasta ahora esas lluvias de meteoritos han sido menores y de escombros pequeños, la historia va a ser muy diferente cuando la primera trompeta anuncie la caída de esta lluvia de escombro o de meteorito, trayendo el primer juicio de Dios. Pónganse a pensar por un momento en las consecuencias que traerá cuando millones de rocas blancas, ¿por qué se les llama granizo? Porque se ponen de tan caliente, literalmente blancas. Ustedes saben que algo extremadamente al calor se pone completamente blanco, por eso se le llama granizo, pero dice que es granizo de fuego. Imagínense cuando algo así comience a llover aquí en la tierra. Saben que ya hay ejemplos de que esto ha sucedido en escala menor en el pasado. Por ejemplo, uno de los últimos avances del estudio de la astronomía, los científicos, astrónomos y geólogos declaran de que algo así sucedió en 1871. Yo vivo en la ciudad de Chicago y el fuego de Chicago es uno de los eventos que marcó la historia de esa ciudad, porque en octubre de 1871 sucedió algo increíble. Comenzaron fuegos simultáneos en distintas partes de la ciudad de Chicago. Quemaron una tercera parte de la ciudad de Chicago, esa gran metrópolis. Hoy en día los científicos que no tenían explicación cómo simultáneamente en distintas partes de la ciudad se habían iniciado fuegos que parecían no tener una explicación real. Hoy en día los científicos dicen que fue una lluvia de meteoritos encendidos. La evidencia histórica indica que hubo una cadena de incendios que se iniciaron simultáneamente una misma noche en línea recta a lo largo de la parte central y norte de los Estados Unidos. No solamente la ciudad de Chicago se encendió esa noche. Más de 400 millas de largo en línea recta se encendieron fuegos, todos a la misma hora y esa misma noche del incendio de Chicago. Es un hecho conocido, por ejemplo, que el pueblo de Peshtigo, en el estado de Michigan, misteriosamente se prendió fuego la misma noche del incendio de Chicago y se quemó por completo ese pueblo, el pueblo enterito. Sobrevivientes del incendio de Peshtigo y del incendio de Chicago, ambos concuerdan en reportar de que vieron como rayos de fuego que caían del cielo y luego se prendía el fuego. ¿Qué fue lo que causó esos incendios gigantescos y misteriosos que iniciaron a la misma hora, la misma noche, en diferentes lugares de los Estados Unidos? Los científicos todos concuerdan en decir que fue una lluvia de meteoritos blancos del calor que cayeron sobre la Tierra y dieron inicio a esos fuegos. Es la única explicación que tienen para que se prendan fuegos a la misma hora en tantos lugares distintos en el norte de los Estados Unidos. Es interesante porque Elena de White vio algo similar. Y déjenme leerles. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 25, ella parece estar describiendo esto mismo. Dice así: en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar,
se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían del cielo sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Era tan real el sueño que ella le pareció estar viendo todo eso, pero de pronto se despertó y vio que todavía estaba en su cama, en su hogar. Ella habla de bolas de fuego que caían y de ahí salían dardos encendidos y que prendían cantidad de incendios que no podían apagarse y muchos lugares estaban siendo destruidos simultáneamente. Hay otra visión que ella tuvo y está en la misma página 25, dice así: una escena muy impresionante, la primera fue en el año 1906, la visión. La segunda la tuvo en el año 1909, 3 años más tarde, y dice así: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: ¿y ustedes sabían de estas cosas? ¿Por qué no nos dijeron nada? Nosotros no lo sabíamos. Qué interesante, ¿verdad? Bajo la primera trompeta, esta lluvia de meteoritos, de granizo, de fuego va a encender incendios que no se podrán apagar por todas partes de la tierra. Ahora, cuando se prende un incendio, ustedes saben, porque aquí tienen incendios forestales continuamente, lo mismo que en California. Yo acabo de venir de allá la semana pasada. Este fin de semana pasado yo estaba predicando en Los Ángeles, California, 5 incendios quemando al mismo tiempo, en 5 lugares distintos del sur de California. Pero se levantan tremendos tormentas de viento con los incendios forestales, porque el aire caliente sube y eso atrae otro aire y entonces se forman tremendas tormentas de viento que alimentan el incendio. Esas tormentas de viento van a alimentar la cantidad de incendios de estos meteoritos bajo la primera trompeta, que destruirán literalmente billones de kilómetros cuadrados. Incendios forestales, cosechas, vegetación. La Biblia dice: 1/3 parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Ahora imagínense por qué. Bueno, en primer lugar, los incendios queman los árboles, pero el calor intenso hace que se seque la hierba y se queme donde quiera. Los árboles aguantan más, pero la hierba verde no aguanta el intenso calor, y dice que se quemó toda la hierba verde. Por supuesto, millones de personas quedarán sin viviendas y muchos millones más sufrirán como resultado de esta lluvia de terror que cae del cielo. Y esa es solo la primera trompeta. Vayamos a la segunda, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la 1/3 parte del mar se convirtió en sangre, y murió la 1/3 parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 1/3 parte de las naves fue destruida.
La segunda trompeta habla de un gigantesco asteroide. Por favor, noten lo que dice. Como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. No dice que es una montaña, sino como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. El término montaña es un término muy apropiado para describir un gigantesco asteroide. Si un asteroide del diámetro de 1 milla, o sea, 1,5 kilómetros más o menos, estuviera ese asteroide sobre la superficie de la Tierra, nosotros le llamaríamos una montaña de 1.800 metros de altura. Así se miraría. Solamente si tuviera ese asteroide el diámetro de 1,5 kilómetros. Que es un asteroide grande, pero no de los más grandes, de los más pequeños. Ustedes entienden la diferencia entre un meteorito y un asteroide, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que un asteroide es más grande que un meteorito. A los meteoritos grandes se les llama asteroides. Aquí estamos hablando de como una montaña. Literalmente así se miraría un asteroide de 1,5 kilómetros de diámetro. Aún más, la descripción que da Juan del asteroide cayendo en el mar es exactamente igual a los modelos científicos de un asteroide cayendo en el mar que fueron generados por computadoras en varias universidades en los últimos 10 años. Por ejemplo, la gigantesca ola. Ustedes saben lo que son esas olas, les llamamos tsunamis hoy en día. La gigantesca ola que generaría el impacto de un asteroide en el mar traería una marea tan impresionante si un asteroide impactase un océano que destruiría barcos por cientos y miles de kilómetros a la redonda en todas las direcciones del lugar del impacto. Y aún barcos anclados en los puertos, aún en puertos remotos, serían destruidos por la gigantesca ola que causaría semejante impacto. Imagínense la conmoción del océano después de un impacto semejante. Es interesante porque aquí dice: la tercera parte de las naves fue destruida. Las gigantescas olas, como de un tsunami, descritas en la segunda trompeta, inundarían todas las ciudades costeras en el perímetro de ese océano. Puertos, ciudades costeras famosas por su inmoralidad y corrupción, desaparecerán con una increíble cantidad de pérdidas de vidas humanas. Ciudades como Nueva York, Boston, San Francisco, Los Ángeles, Miami. Estoy pensando en el norte, no quiero mencionar las del sur para que no se asusten. Pero ciudades costeras famosas por su corrupción, como son los puertos, serían destruidos por esa gigantesca ola que vendría como resultado del impacto de un asteroide. Los sobrevivientes quedarían aterrorizados y asustados, llenos de estrés. Interesante que el Señor Jesús dijo en San Lucas, en el capítulo 21. Miren la expresión que usó el Señor Jesús para describir esto. San Lucas 21, versículo 25. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Aquí habla de que la gente estaría aterrorizada, espantada, con angustia, con estrés, por las gigantescas olas, el bramido del mar y de las olas, y también porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los barcos no podrían cruzar el océano. Los hombres serían impotentes de hacer algo para calmar el mar y las olas enfurecidas después de un impacto semejante a este. Elena de White vio algo similar. Y si ustedes se fijan, para cada una de estas trompetas estamos dando alguna cita del espíritu de profecía que concuerda con esto. En Eventos de los Últimos Días, en la página 24, Elena de White dice lo siguiente: la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar en minutos. Qué interesante, miles de barcos arrojados a las profundidades del mar en minutos. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Cuando nosotros leíamos esto antes nos parecía increíble, pero después del tsunami que vimos en Tailandia, ¿no? Y ahora sabemos que millones de vidas pueden ser sacrificadas en minutos, porque ese tsunami se llevó casi 300.000 personas en cuestión de menos de 3 minutos. Y Elena de White dijo, millones de vidas humanas serán sacrificadas. Veremos desgracias por doquier, miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Sigo leyendo, estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra, los gigantescos edificios serán arrasados por las furias de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. El fin está cerca, el tiempo de gracia se termina. Oh, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. Si ustedes notan, estas citas de Elena de White relacionan la destrucción de miles de barcos, de olas gigantescas, de millones de vidas humanas que desaparecerán en corto tiempo, con la cercanía del cierre del tiempo de gracia. O sea, esto va a suceder justo antes del cierre del tiempo de gracia. Ahora, algunos preguntan, bueno, y si esto es así, ¿qué acerca del mar convertido en sangre? Porque en esa trompeta dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre y la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murieron. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, podemos entender como una tercera parte de todos los barcos que estén en las inmediaciones, kilómetros, miles de kilómetros a la redonda de un impacto así serían destruidos. Pero ¿qué acerca del mar convertido en sangre? Miren qué cosa más interesante. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad de California en Berkeley, un asteroide de 1,5 kilómetros de diámetro estaría tan caliente si impactara un océano que haría que gran cantidad de agua del mar se volviese anóxica. Anóxica quiere decir sin oxígeno o deficiente de oxígeno, porque el calor inmenso de ese asteroide cayendo en el mar consumiría todo el oxígeno del agua en cuestión de segundos.
la temperatura del mar subiría drásticamente y el agua hirviendo mataría a billones de peces y criaturas del mar en un radio gigantesco en torno a un asteroide solamente de 1,5 kilómetros de diámetro. El agua calentada, anóxica, falta de oxígeno, que resultaría del impacto, miren lo que dice aquí, proveería del medio ambiente perfecto para el crecimiento de alga roja, lo que se conoce como marea roja o mar en sangre. Hasta los científicos le llaman al agua anoréxica mar en sangre o marea roja. El crecimiento en cuestión de horas de gran cantidad de un plancton, una alga roja unicelular que se multiplicaría por millones por el calor del agua. ¿Cómo más podría haberlo descrito Juan? Ver un impacto y luego ver que el mar se convierte, una tercera parte del mar se convierte como si fuera en sangre. Cuando Juan dijo que el mar se volvería como sangre, puede haber estado describiendo exactamente la apariencia de esa marea roja, el crecimiento de ese plancton rojo que se multiplica por millones en el agua destituida de suficiente oxígeno. Vamos a la tercera trompeta porque tengo que correr. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí se habla de una estrella gigantesca, una gran estrella cayendo del cielo sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Aquí está hablando de otro asteroide. En este caso no va a caer en el mar, sino en un continente, obviamente. Los ríos y las fuentes de las aguas, está hablando de un continente. El impacto va a ser devastador, va a contaminar las fuentes de agua y los depósitos de agua potable y causará gran cantidad de muerte. Las ondas sísmicas del gigantesco impacto van a fracturar las capas geológicas por miles de kilómetros cuadrados. Muchos intérpretes de la profecía del Apocalipsis insisten en interpretar las trompetas en forma simbólica, no en forma literal. Yo no tengo el tiempo en esta noche, pero les puedo mostrar las citas de la hermana White, donde la mensajera del Señor dice que nosotros debemos interpretar, leer la Biblia y entenderla tal cual como se lee, a menos que el contexto nos indique que está hablando en forma simbólica. Pero la primera interpretación es la interpretación literal. Y si no se aplica la interpretación literal, entonces los símbolos tienen que ser explicados por la misma Biblia. Tenemos que buscar en la Biblia el simbolismo de eso. Las interpretaciones simbólicas de las trompetas están bien para el pasado, pero no utilizan explicaciones bíblicas para los símbolos. Déjenme decirles lo siguiente. La mayoría de los intérpretes que dicen que las trompetas tienen que ser simbólicas y no literales es porque no creen que esos eventos realmente puedan suceder. Sin embargo, hay dos razones que yo les voy a dar, dos razones de peso, que les van a decir a ustedes que sí se deben interpretar en forma literal. Y en cierta manera eliminan la posibilidad de interpretarla simbólicamente. Primer razón de peso. Cada evento descrito físicamente en la Biblia es
físicamente consistente con los resultados literales que describe Juan en el Apocalipsis del impacto. A ver, me explico. Tal cual como Juan lo describe, cuando uno ve los resultados físicos de un impacto físico de un asteroide, los resultados son consistentes con una interpretación literal. Segunda razón, si estos pasajes fueran simbólicos, ¿cómo explicamos, por ejemplo, alguno de estos símbolos con la misma Biblia? Por ejemplo, dicen que la estrella que cayó aquí fue Atila y que afectó los ríos y las fuentes de las aguas, porque las aguas en ese caso son simbólicas, son gentes, muchedumbre, pero no fue la tercera parte de los habitantes del mundo que fueron afectados por el ataque de Atila sobre el Imperio Romano. En fin, no voy a entrar a explicar eso, pero mi pregunta es la siguiente. Aquí dice, la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por tomar esas aguas porque se hicieron amargas. Mi pregunta sería, ¿cómo puede gente simbólica, porque si es gente tiene que ser un símbolo, beber agua simbólica, que sería gente? O sea, ¿cómo puede gente simbólica beber agua simbólica, que serían muchedumbre, y morirse por beber agua simbólica? O sea, casi no hace sentido si lo hacemos en forma simbólica. Por favor, imagínense esta tercera trompeta. Una gigantesca estrella, un asteroide, hasta podría ser un cometa, ardiendo como una antorcha, dice aquí exactamente la descripción de un asteroide y un cometa que trae una cola, ardiendo como una antorcha, que impacte uno de los 7 continentes del planeta Tierra. ¿Cuáles serían las consecuencias? No tenemos que imaginarnos, hermanos. Modelos sísmicos y computarizados creados por varias universidades en los departamentos de geología nos dicen cuáles serían los resultados de un impacto tal. Por ejemplo, voy a tomar el de la universidad en Berkeley, California. Dice que las ondas sísmicas creadas por un impacto de un asteroide de 1,5 kilómetros de diámetro rajarían los tanques de agua, las cañerías, tanto de agua potable como los desagües de aguas negras, por cientos de miles de kilómetros a la redonda del impacto. Los temblores de tierra y los terremotos seguirían por varios días mientras las capas tectónicas debajo de la tierra tratan de acomodarse nuevamente después de tremendo impacto. Por supuesto, todo lo que esté en el radio inmediato de 350 kilómetros del epicentro, lo que le llaman el punto cero, ¿verdad? El ground zero, ¿no? El punto cero del impacto quedaría vaporizado, literalmente hecho polvo. 350 kilómetros a la redonda de donde cayese un asteroide. Un impacto de un asteroide de 1,5 kilómetros de diámetro, que se considera un asteroide pequeño, libraría una energía equivalente a más de 10.000 bombas nucleares. ¿Se imaginan? Esta energía se disiparía a través de increíbles ondas sísmicas, produciendo gigantescos terremotos, y una de las primeras cosas afectadas sería el agua potable. Aguas negras, bacterias mortíferas y químicos extremadamente tóxicos, junto con materiales radioactivos y desperdicios radioactivos enterrados en la tierra, se filtrarían en las capas acuíferas debajo de la tierra. Los ríos que llevan el agua subterráneamente quedarían contaminados y acarrearían esa mezcla mortal
por miles de kilómetros, aún lejos del lugar del epicentro. El Apocalipsis dice que millones morirán por haber bebido agua contaminada. Y todo esto como resultado de una gran estrella ardiente que cayó sobre la tierra. Es interesante el nombre de esta estrella. Se llama Ajenjo. ¿Qué significa ajenjo? La palabra ajenjo en el idioma original, en el griego que se escribió el Apocalipsis, significa veneno mortal. Eso es lo que significa la palabra ajenjo. Comparen esto con Jeremías capítulo 9, versículos 13 al 15. Jeremías 9 dice, dijo Adonai, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo, les daré a beber aguas de hiel. Aguas de hiel, ajenjo, aguas de hiel. Es interesante porque aquí da la causa por la cual Dios les va a dar de beber aguas envenenadas, y es por haberse apartado de su ley, por no guardar sus mandamientos. Ahora entendemos por qué el nombre de la estrella es ajenjo, veneno, cosa mortífera. Déjenme decirles un poquito sobre esto. Hemos hablado de meteoritos, hemos hablado de 2 asteroides. Algunos dicen, ay pastor, pero esto no será así como ciencia ficción, de que van a caer asteroides en la Tierra. ¿Será esto realmente lo que el libro de Apocalipsis está hablando? Bueno, yo no estoy presentando mi comprensión de esto como la última palabra en cuanto a profecía. Entiendo que hay otras interpretaciones, pero una cosa les digo, el interpretarlo en forma literal es consistente con los resultados físicos que algo así traería. En segundo lugar, hay citas del espíritu de profecía donde ella vio algo similar, exactamente igual como lo que está descrito aquí. Y en tercer lugar, está el apoyo científico. Y déjenme compartir un poquito con esto con ustedes. Antes de la década de los 80, muy pocos científicos, me refiero a geólogos y a geocientíficos, aceptaban la idea de que gigantescos asteroides como del tamaño de una montaña hubiesen impactado alguna vez el planeta Tierra. Sin embargo, hoy, con la ayuda de computadoras, de escáneres, satélites y equipos científicos sofisticados, los científicos han descubierto varios lugares en el planeta donde gigantescos impactos de asteroides se pueden ver, mostrando de que ya esto sucedió en el pasado. Es gracioso cómo descubrimientos científicos pueden revertir ideas sostenidas por mucho tiempo en corto tiempo. O sea, descubren algo y cambió totalmente la manera de explicar las cosas. Así sucede en el mundo científico. La idea de que la Tierra fuese impactada por gigantescos asteroides en el pasado se consideraba algo extremo, lunático, en círculos científicos, cuando el doctor Luis Álvarez, un geocientífico de la Universidad de California en Berkeley, avanzó la idea en 1978 de que los dinosaurios pudieran haberse extinguido como resultado de gigantescos asteroides impactando la Tierra en aquella época. Tú y yo sabemos que los dinosaurios fueron destruidos por una catástrofe universal que se llama el diluvio universal. Está en la Biblia, pero si ustedes leen la descripción de Elena de White, que da, no solamente hubo lluvia, hubo explosiones
de cráteres, hubo movimientos teléuricos, tectónicos, se hundieron partes de la tierra, se levantaron cordilleras, hubo un cataclismo universal, no solamente fue lluvia. Elena de White explica que grandes rocas eran arrojadas a miles de kilómetros sobre la superficie y caían sobre la tierra, que la furia era tan grande de los elementos que se rajó la tierra, que se levantaron cordilleras enteras. Tienen que leer la descripción que ella da del diluvio universal. Y que caían del cielo cataratas y también caían del cielo tremendos pedazos de piedra, menciona ella. Este científico, el doctor Álvarez, presentó esta idea en aquella época. Otros científicos se le unieron en la investigación, tales como el doctor Eugene Shoemaker del United States Geological Survey Department, el Departamento de Geología del gobierno de los Estados Unidos. Y fueron otros investigadores que están mencionados aquí, que no tengo el tiempo de mencionarles, pero ellos fueron los primeros en concluir que la Tierra ha sido impactada en el pasado por gigantescos asteroides. La idea totalmente controversial en aquella época hoy es ampliamente aceptada en los círculos científicos, dado a la gran cantidad de evidencia abrumadora que lo confirma. Si ustedes quieren leer algo más sobre esto, por ejemplo, en la revista Newsweek del 23 de noviembre de 1992, trae una ilustración de una gigantesca bola de fuego precipitándose en la Tierra. El subtítulo del artículo principal de la revista Newsweek lo dice todo: la ciencia del fin del mundo, nuevas teorías acerca de cometas y asteroides y cómo el mundo podría terminar. Eso fue en 1992. Más adelante han salido otros artículos más. La revista National Geographic dedicó un número completo al tema de asteroides y de meteoritos cayendo sobre la Tierra. Y déjenme darles algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, el doctor Donald Geomans, astrónomo que trabaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, declaró, y esto está citado en la revista Newsweek, que ya les mencioné en la página 3. La Tierra recorre su órbita alrededor del Sol en medio de un enjambre de asteroides. Tarde o temprano nuestro planeta será embestido por uno de esos asteroides. Tarde o temprano va a llegar a la Tierra. Cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 se partió en 6 pedazos e impactó la superficie del planeta Júpiter en julio del 94, se acabaron todos los argumentos en contra de impactos de asteroide, porque esta violenta embestida pudo haber pasado completamente inadvertida para los científicos o haber sido captada solo por casualidad. De no haber sido porque meses antes se vio la explosión del cometa fragmentándose en 6 gigantescos asteroides que se dirigían hacia su destino final. De allí que los astrónomos y científicos espaciales no solo tuvieron el privilegio de obtener una perspectiva del fenómeno tan completa como fuera posible, porque la colisión de esos asteroides que vinieron sobre Júpiter se dieron en el momento en que el lado del impacto no era visible para la Tierra, estaba del otro lado, pero se fue haciendo visible al ir girando el planeta en pocas horas y se pudo ver el impacto de los asteroides que impactaron a Júpiter en 1994. Gigantescas explosiones y columnas de escombro lanzadas a literalmente cientos de miles de kilómetros fuera de la estratosfera, o sea, de la órbita de Júpiter, tormentas impresionantes e incendios en Júpiter de proporciones dantescas.
Los resultados de los impactos superaron en extremo las hipótesis más dramáticas imaginadas. Los científicos habían subestimado las consecuencias del impacto. No se imaginaban jamás que iba a ser de esa magnitud. Imagínense que solo un cráter del impacto de un asteroide sobre Júpiter, y fueron 6 los que impactaron, el cráter que quedó en Júpiter es tan grande que puede acomodar cómodamente 2 planetas del tamaño Tierra uno al lado del otro. Nomás para que se imaginen el tamaño del cráter que dejó un asteroide en Júpiter. Le entran 2 planetas tierras uno al lado del otro y todavía quedan sueltos dentro del cráter. Como consecuencia de lo ocurrido en Júpiter, el mundo hoy sabe que los cuadros más siniestros predichos por los científicos para el caso de que un cometa o un asteroide chocara contra la Tierra están plenamente justificados. Hoy en día eso se conoce como el efecto Júpiter, y esto impulsó al Congreso de los Estados Unidos, que antes se mostraba muy renuente, a considerar seriamente la amenaza de un choque de un asteroide con la Tierra, y votaron un presupuesto de billones de dólares, el Congreso de los Estados Unidos, por eso están en tantas deudas, esa es una de las razones, para desarrollar un tipo de cohete que va a salir al encuentro de un asteroide, impactarlo antes de que llegue a la Tierra y despedazarlo. Eso ya es posible. Ya el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado cierto tipo de cohetes que pueden impactar. Sin embargo, si fuera más de uno que vinieran al mismo tiempo, sería mucho más difícil. Los geocientíficos están convencidos que nuestro planeta ha experimentado horrendos impactos de gigantescos asteroides en el pasado, y también están convencidos de que esto va a volver a suceder en el futuro cercano. Solo es cuestión de cuándo va a suceder. Ahora acaban de descubrir un asteroide que se acerca a la Tierra, y esto lo descubrió el observatorio científico en Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, en España. Tiene como 4 o 5 semanas. Cuando estábamos nosotros en España salió el anuncio en las noticias que esperan que llegue al planeta Tierra para el 2010. Un asteroide que lo acaban de ver y ahora se están preparando para ver cómo lo van a destruir en el aire antes que impacte la Tierra. Los científicos dicen que esto va a suceder tarde o temprano. Siendo que la erosión continuamente está cambiando la superficie de la Tierra, antes resultaba difícil detectar los lugares de impacto de asteroides, hasta fines de la década de los 70 o principios de los 80. Además, ustedes saben que el 75% de la superficie del planeta está recubierta de agua. Si cayó en el pasado un asteroide en un océano, no dejaría un cráter, o por lo menos a manera visible. Eso hace muy difícil detectar los lugares de impacto. Sin embargo, hoy en día, con la ayuda de fotografías desde el satélite, es mucho más fácil encontrar estos antiguos lugares de impacto. En los mares, a esos lugares de impactos de asteroides se les llama hoy en día fosas marinas, mientras que en los continentes se les llama cráteres. La verdad es que los geocientíficos han identificado más de 150 cráteres en los continentes, que han sido causados por impactos de asteroides o inmensos meteoritos en el pasado. Los 3 cráteres más grandes se encuentran uno en Canadá, el otro en Sudáfrica, y en la costa este de México está el tercero. Cada uno de estos cráteres tiene un tamaño entre 250 a 350 kilómetros de ancho, el cráter. El más grande, que está en los Estados Unidos, y no es uno de los más grandes, tiene
30 kilómetros de ancho y se encuentra cerca de Manson en el estado de Iowa. Hay cráteres de meteoritos y asteroides salpicados por todos los continentes. Quizás el más impresionante en apariencia, bien clarita, de cráter cósmico se encuentra en el estado de Arizona. Yo tuve el privilegio de visitar ese lugar. Se llama el cráter de meteorito, así mismo le llaman, cráter de meteorito, y es un parque nacional ahora donde la gente va a visitar para ver el gigantesco cráter de meteorito. Según el doctor Richard Grieve, un científico que trabaja para el Geological Survey de los Estados Unidos, el pequeño meteorito de masa de hierro que causó el cráter en Arizona era chiquitito. Medía solamente 250 metros de diámetro y pesaba solamente 1.1 millón de toneladas. Era chiquitito. Sí, solamente 200 metros. Sin embargo, golpeó la Tierra a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y liberó en su impacto una energía equivalente a las bombas nucleares más potentes que existen hoy en día. El Parque Nacional Meteor Crater, o sea, cráter de meteorito en Arizona, se puede ver, tiene profundidad de más de 200 metros de profundidad. El meteorito se desintegró al impacto dejando pedazos de hierro, algunos miles de kilos enterrados en el cráter. Algunos están tan profundamente enterrados que los han detectado con equipos especiales y algunos miden miles de toneladas de tamaño en hierro, porque era un meteorito de hierro. Ahora, el tamaño y la cantidad del daño causado está en directa proporción a la velocidad del impacto, y eso se llama momentum. También se toma en consideración el tamaño del objeto y la dirección del impacto. La Tierra, ustedes saben que se desplaza a 72.000 millas por hora en su órbita alrededor del Sol. Son como 125.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Si un meteorito que cae a la velocidad de 70.000 kilómetros por hora, y esto sería un meteorito pequeño, impacta la Tierra en forma perpendicular, es decir, en impacto directo, la energía liberada sería equivalente a una colisión. Le tiene que sumar la velocidad de la Tierra a la velocidad del meteorito. O sea, estaríamos hablando de casi 200.000 kilómetros por hora el impacto. La revista National Geographic, en su número de junio de 1999, trae un impresionante artículo titulado Extinciones. Y en este artículo reporta los descubrimientos científicos que estudian los efectos de impactos de asteroides en la Tierra en el pasado. Este artículo todavía está muy al día, ya que el libro de Apocalipsis predice que algo así va a suceder. La Tierra va a ser impactada nuevamente. Solamente déjenme leerles un parrafito, porque ya el tiempo se nos acabó. National Geographic, página 686 del mes de junio. Un meteorito gigante impacta la Tierra encendiendo el planeta con fuego. Entran en erupción cantidad de volcanes y gigantescos tsunamis impactan golpeando los continentes. El cielo se oscurece por meses, posiblemente años. Especies incontables de animales son borrados de la faz de la Tierra porque no pueden adaptarse a los cambios catastróficos del clima como resultado del impacto de un asteroide. Y ahí el artículo
sigue describiendo ese escenario como algo plausible por los científicos de la NASA. Gran cantidad de incendios provocados por el impacto del asteroide, erupciones volcánicas, destruyen cosechas, árboles, vegetación por millones de kilómetros a la redonda. Y aún peor, tormentas de vientos calientes, gigantescos, creados por los incendios, destruyen edificios a cientos de kilómetros, miles de kilómetros del lugar del impacto. Polvo, ceniza, humo del impacto y de las erupciones volcánicas serían lanzados a la atmósfera y entrando en las corrientes de aire de la atmósfera, se llama el jet stream, de las corrientes que se mueven por nuestra atmósfera, bloquearían gran parte de la luz solar, alterando así el clima del planeta y disminuyendo las posibilidades de la supervivencia de la vida humana sobre la Tierra. Y hermanos, todo esto que les acabo de decir, predicho por los científicos de la NASA y publicado en una revista respetable como National Geographic. Puedo leerles mucho más. Hay artículos científicos y les puedo hablar de qué cantidad de asteroides le han pasado zumbando a la Tierra en los últimos años. Tengo aquí la cantidad de estos asteroides. Por ejemplo, uno zafó de colapsar con la Tierra, el asteroide 1989 FC, solo por 6 horas de diferencia. El 23 de marzo de 1989 nos pasó a 6 horas de distancia. Aquí hay otro, el 7 de enero del 2002, un pequeño asteroide, el asteroide 2001 YB5, porque lo detectaron en el 2001, pero en enero del 2002, el 7 de enero, pasó cerca de la Tierra, esquivando a la Tierra. Era un asteroide pequeño, pero viajaba en dirección directa a la Tierra a una velocidad de 120.000 kilómetros por hora. Nos evitó por 4 horas. Eso parece una distancia grande, casi la distancia como de la Tierra a la Luna. Lo que asusta es lo que dicen los científicos: nadie lo vio acercarse. Si solo hubiese pasado 4 horas más tarde, podría haber aniquilado toda nuestra civilización, pero nadie lo vio. Lo vimos cuando ya había pasado. Tienen equipo sofisticado para detectarlo, tienen equipo para destruirlo en el aire, pero si no lo ven venir, ¿qué pasa? La Biblia dice que tarde o temprano van a impactar la Tierra, y lo dice el libro de Apocalipsis. Eso nos lleva a la cuarta trompeta y el tiempo se me acabó. Recuerden lo que hemos visto hasta ahora, porque la cuarta trompeta es muy interesante en relación con el impacto de los 2 asteroides anteriores. Usted puede estar pensando, bueno, pastor, todo esto es una interpretación. ¿Y qué si no es así? Bueno, si tú me das una explicación mejor de esto, yo estoy dispuesto a considerarla. Lo que pasa es que no encuentro una mejor. Si tú quieres leer la interpretación que tuvo su cumplimiento en el pasado, en la interpretación histórica del libro de Apocalipsis, puedes buscar el libro de Urias Smith. Es el único que lo explica, no hay ningún otro que lo explica. Y algo dice el comentario bíblico adventista, y puedes buscarlo allí y leerlo. Y léelo, por favor, te invito a que lo haga, porque es la interpretación tradicional adventista. Estas trompetas tuvieron un cumplimiento en el pasado. Pero la mensajera del Señor declara, por inspiración de Dios, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra.
en el futuro. Quiere decir que esto tiene un cumplimiento en el tiempo de angustia. Vamos a concluir por aquí en esta noche. Mi pregunta es si estas primeras 3 trompetas te han impactado. Y yo sé que anoche se presentó algo de allí, ahora he presentado más documentación. He compartido con ustedes algunas cosas más que no se presentaron anoche en la película. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mi hermano, acuérdate de la promesa que fue mi primer versículo que leí para comenzar, porque la gente sale asustada cuando escucha esto. Dice, si las primeras 3 trompetas son esto, ¿quién se va a salvar? Si algo así llega a ocurrir en la tierra. Mañana yo voy a dar las razones por las cuales Dios va a permitir algo así. Recuerden lo que dije. Si Dios manda castigo sin explicación, la gente no entiende, maldice a Dios. Si Dios manda mensajes sin castigos, la gente no escucha. Por eso Dios manda estos castigos, pero al mismo tiempo va a tener un poderoso mensaje que va a ser compartido por los sellados de Dios. Los 144,000 van a dar el mensaje certero en ese momento, van a explicar lo que está sucediendo y lo que más va a impactar. Claro, los científicos van a querer decir en esa época, bueno, son cosas que tenían que... eso fue lo que nosotros dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos que venían los impactos de asteroide? Ahí está, lo mismo que nosotros dijimos. Pero la gente no se va a tragar el anzuelo, porque es cierto que los científicos los dijeron, pero lo que va a impactar es en primer lugar la secuencia de eventos, tal cual como está en la Biblia. Primero, un terremoto. Segundo, una lluvia de meteoritos. Tercero, un asteroide impacta el mar. Cuarto, un asteroide impacta uno de los continentes. La gente no se va a tragar que solamente es casualidad, que tenía que suceder. Bueno, hace rato que los científicos dicen que va a suceder tarde o temprano, pero ¿qué posibilidades hay que esto suceda en un corto tiempo y uno tras otro? Por miles de años han sucedido estas cosas aquí en la tierra, pero que sucedan en corto tiempo y en la secuencia como lo da la Biblia, con los resultados que da la Biblia, sería pura casualidad, imposible. La gente va a saber que esto es exactamente lo que la Biblia dice. Nosotros vamos a poder estar viendo el cumplimiento de la profecía con nuestros propios ojos y vamos a poder mostrarle a la gente, miren, aquí estaba escrito hace miles de años atrás. El profeta Juan vio estos eventos y los dejó escritos para que nosotros supiéramos. ¿Y quieren saber lo que sigue? ¿Y quieren saber por qué vienen estas cosas? Dios va a permitir que sus hijos podamos explicar estas cosas para que cuando sucedan la gente crea. Y es la última manera de captar la atención, Dios, del planeta Tierra, para salvar a los que todavía puedan ser salvos en esta última hora. El pueblo de Dios va a estar dando el mensaje final, va a estar alertando al mundo y les vamos a decir, y esto viene seguido por esto, esto y esto. Y viene la ley dominical. ¿En qué momento? La ley dominical la voy a calzar dentro de todos estos eventos el día de mañana. Mañana tenemos 2 presentaciones. Me acaban de dar una buena noticia. Y la buena noticia es que podemos comenzar no a las 4, sino a las 3 de la tarde. Eso significa que podemos salir más temprano, que los que vienen de Santiago y otros lugares tendrán tiempo de irse más temprano a sus casas, ya que tienen que trabajar el lunes por la mañana. Así que vamos a comenzar a las 3, vamos a tener una primera presentación de 3 a 4:30, después vamos a tener un receso para preguntas, respuestas, vamos a escuchar un testimonio impactante aquí. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer en algo así, pero ustedes van a escuchar un testimonio tremendo aquí de un niño que murió y el Señor le devolvió la vida, literalmente. Mañana, en persona, el padre y el niño van a estar aquí con nosotros para contarnos ese testimonio de lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración. Amén.
Y después de la sección de preguntas y respuestas, entonces tendremos el segundo sermón y quisiéramos terminar más o menos a las 7 de la noche para que ustedes se puedan ir temprano, Dios mediante. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir la bendición del Señor y que lo que hemos escuchado en esta noche no nos dé miedo. Por eso les decía, quiero terminar con el texto que comencé. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa del Señor es que si nosotros guardamos la palabra de su paciencia, si nosotros le somos leales a Él y guardamos su santa palabra, Él nos va a proteger de esa hora de prueba que viene sobre los habitantes de todo el planeta Tierra. ¿Se acuerdan de lo que leímos bajo la quinta trompeta? No toquéis a ninguno que tenga el sello de Dios en sus frentes. Solamente pueden dañar a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos lo que significa tener el sello de Dios en la frente. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a dar. El sello de Dios y la marca de la rebeldía contra Dios, la marca de la bestia. Oremos. Padre Santo, en esta hora una vez más doblamos nuestras rodillas delante de ti. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de conocer tu palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Oh Señor, te pedimos que tú nos des la sabiduría no solo para interpretar, para entender tu palabra, pero que nos des el valor de ponerla por obra. Que pongas en nuestro corazón el deseo de serte fieles, de ser sellados con ese sello del Dios vivo en nuestra frente, que es el sello de lealtad y de obediencia al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador, porque todavía hay sangre expiatoria disponible en el santuario celestial para lavar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te doy gracias, Señor, por las almas que hicieron su decisión en esta hora. Tú has escogido a cada uno de los que estamos aquí, nos has escogido para que seamos hijos de redención. Te doy gracias por aquellos que han pasado al frente tomando esa decisión, aceptando tu llamado. Y te pido, Señor, que tú los protejas de los dardos del enemigo. Sabemos que Satanás no está contento con la decisión que han tomado y va a tratar de desanimarlo, de que no sigan adelante, que se echen atrás de esta solemne decisión que han hecho delante de ti. Pero Padre Santo, tú eres más poderoso que todas las huestes del enemigo juntas. Y quien está contigo, ¿quién podrá contra él? Oh Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te pedimos que tú seas nuestro escudo y protección contra los dardos del maligno. Que tú pongas tu mano sobre la vida de cada uno de los que en esta noche ha hecho la decisión de serte fieles. Y que las cosas que hemos leído en esta noche no traigan zozobra, ni miedo, ni terror a nuestros corazones, tal cual como Jesús dijo que la gente desfallecería por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra, sino que seamos de aquellos que podamos decir: yo conozco de estas cosas, yo sé por qué vienen, pero también sé cómo ser protegido de la ira de Dios. Que tú nos lleves a un camino de obediencia, a un camino de lealtad, y que la justicia perfecta de Cristo nos cubra de tal manera
que Satanás no tenga entrada en nosotros. Despídenos con tu bendición, sella tu mensaje en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.